¿Cuántos años quedan para que empiece la guerra entre España y Marruecos? Y lo más importante, ¿por qué nuestros políticos lo están provocando? Bien, sabemos que la administración marroquí ambiciona territorios españoles públicamente. Las Islas Canarias, el Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla, el sur peninsular. Pero de ahí a que lleguemos a las manos, resulta que el lobby sionista está armando a Marruecos desde Estados Unidos e Israel. Vale, pero ¿y lo de nuestros políticos? Hazte una pregunta. ¿Por qué razón Pedro Sánchez rivaliza con Israel posicionándose con Irán si es precisamente el lobby sionista mediante la familia Soros quien financia su campaña? ¿Alguien cree que lo hace sin su beneplácito? Ojo, también la derecha está en el ajo rivalizando con Marruecos y también viven del lobby sionista por medio de David Hatchwell. El plan para España es que nuestros políticos infieran en la población un odio hacia el Estado magrebí, mientras este último se arma, que justifique un enfrentamiento futuro y asegurar mediante esta guerra la hegemonía comercial de Sion en el Mediterráneo. No importa a quién vote el pueblo, siempre nos votará a nosotros.